Es un tema apasionante el tema del sueño. Bueno, nosotros que tenemos niños pequeños, sabemos de este asunto del sueño, que siempre Sí. es una preocupación, ¿verdad?, para todos los padres y las madres. El tema es cuando, bueno, puede generarse algún trastorno. Una cosa es que se despierte con, bueno, cierta Claro. frecuencia según la cantidad de tiempo de nacido y demás. Y otro es ya lo denominado trastornos de sueño. Un 30% de las consultas se harían justamente con especialistas a propósito de este tema, que mantiene en vilo Claro. a la familia muchas veces. Por lo que tenemos que estar un tema que tenemos que estar muy despiertos, porque de hecho, bueno, el sueño afecta todo lo que es el desarrollo neurológico Absolutamente. del niño. Y bueno, y sobre ¿Y qué otras estos cosas temas compromete, ¿no? Un Exacto. trastorno de sueño. Así que bueno, tenemos especialistas en la materia que además publicaron este libro, Sueño en Pediatría, y que nos pueden dar recomendaciones prácticas justamente para un sueño saludable. Así que bueno, los presentamos, Cristian, si te parece. Con mucho gusto. Nos ¿Dónde acompaña estamos? Cristina Escabone, especialista en sueño. Bienvenida a Cristina y autora del libro, junto a su colega el profesor Gabriel González, neuropediatra, que también ambos son los autores de este libro. Bienvenidos y gracias por acercarse a hablar de este tema que es bien importante. Bueno, efectivamente las consultas en un 30% es un número elevado, ¿verdad? De madres y padres, bueno, preocupados muchas veces por lo que es la situación del sueño de sus hijos, ¿no? Diríamos que la frecuencia de los trastornos y los problemas de sueño en los niños sanos, en nuestro trabajo que hemos hecho en Policlínicas de Pediatría General, están próximas al 30%. Y cuando vamos a niños que han tenido algún problema neurológico, consultas por dolores de cabeza, por dificultad de aprendizaje, por hiperactividad, epilepsia, ese porcentaje se incrementa casi al 50%. Creo que esto, motivado también porque dentro de la formación del pregrado del estudiante de medicina no hay una formación en el tema, tampoco en los diferentes profesionales, pediatras, médicos generales, especialistas en pediatría tienen una formación sobre el sueño, y muchas veces el desconocimiento de una disciplina que empieza a ganar terreno en los últimos años determina que haya un vacío en el conocimiento, en la producción del conocimiento, en que por esa misma razón ni los padres le dan la importancia que tiene para consultar por ello, ni el pediatra o el médico general toma una instancia y pregunta, bueno, pero ¿cómo duerme su hijo? Exacto. Por eso muchas veces cuando uno conoce... Se minimiza la problemática. Exactamente, y va a preguntar, aparecen estas dificultades. Ajá. Y muchas veces el padre se encuentra que se arregló solo como pudo, porque bueno, le pareció que bueno, el niño dormía así, y bueno, Sí, marchaste. pero no con menores consecuencias, digo. Creo que esto, sumado a que la profesora Escabone tuvo una enorme experiencia en el tema de sueño en su formación en Europa, fue la que trajo de alguna forma la importancia de generar un grupo de investigación y de atención a niños con problemas de sueño hace más de 15 años dentro de la cátedra de neuropediatría. Y esto se ve reflejado en esta obra, que es la experiencia de estos 15, 20 años dentro de un laboratorio de sueño del Pereira Rosell, de la cátedra de neuropediatría de la Facultad de Medicina, sumado, diríamos, a la colaboración de referentes mundiales en sueño que están en esta obra, que son de la Clínica Mayo, el doctor Cotagal, de la Universidad de Barcelona, de Argentina. Si hablamos de los trastornos que presentan los niños que participaron de este relevamiento, estamos hablando de niños sanos, aquí en la zona de Montevideo, ¿cuáles son los trastornos más frecuentes que han presentado? Yo creo que lo más importante es poder diferenciar lo que son problemas del sueño de trastornos del sueño. Bien, le agradezco. Una cosa son los problemas son los niños que por malos hábitos, por costumbres familiares o demás, no van a dormir siempre a las mismas horas, o sea, tienen rituales raros para dormir o cosas de esas. Y esos niños no duermen bien, pero porque los hábitos para dormir no están bien organizados. Mientras que los trastornos en el sueño son aquellos trastornos reales que hacen que el sueño sea entrecortado, como pasa, por ejemplo, lo más frecuente que me preguntabas es lo que es la apnea obstructiva del sueño, los niños que son roncadores, que tienen las adenoides, las amígdalas grandes, y entonces esos niños duermen mal porque, claro, en determinadas etapas del sueño como que hay una hipotonía de la vía aérea superior, y entonces se les cierra la vía aérea superior y ahí se produce el ronquido, se produce la apnea y se produce el despertar, por suerte, porque si no, Claro. la evolución no es buena. Entonces, digo, ese es un trastorno del sueño que hay que detectarlo.
Después hay otros trastornos conocidos también, como son las piernas inquietas. Hay niños que mueven las piernas mucho durante el sueño, también durante el día. En esos casos a veces es necesario investigar si no existe falta de hierro. Después también en los más chiquitos muchas veces la existencia de un reflujo patológico hace que ese niño se despierte, no duerma bien, esté molesto. O sea, es importante eso, pero también, digo, dentro de las patologías del sueño existen, como decía bien el profesor González, que hay algunas patologías neurológicas o neuropsiquiátricas que implican una anomalía en el sueño que se debe conocer para poderla tratar. Bien, sobre ese punto que dejaba la doctora por allí, porque además es interesante, el libro plantea, por ejemplo, bueno, ahora se habla mucho del trastorno de déficit atencional y ese tipo de circunstancias, ¿verdad? Que pueden estar vinculadas, por ejemplo, a esos trastornos de sueño. ¿Cuánto, digamos, indica un trastorno de sueño, por ejemplo, en el primer año de vida, ¿verdad? Que es donde se da más frecuentemente. Yo creo que ahí tenemos que tocar algunos puntos importantes. Tú decías el déficit atencional con hiperactividad y su vínculo con el sueño. Ahí tenemos que niños que duermen mal, por ejemplo, el niño que tiene apnea de sueño, o el niño que se duerme tarde y al otro día el adolescente tiene que ir a aprender a un liceo o a una institución educativa, muchas veces puede tener síntomas de distractibilidad, de inquietud, y no es que tenga un trastorno por déficit atencional, sino que la falta de sueño, el sueño insuficiente, genera síntomas que son similares, por lo cual hay que estar muy atento. Por otro lado, los niños que tienen realmente un trastorno por déficit atencional tienen más comúnmente trastorno del sueño. Y ahí entramos en otro tema, que todo este tipo de trastornos del sueño, el insomnio, a veces el sueño insuficiente, lo que se llama el retraso de fase de sueño. Todos los que hemos tenido hijos adolescentes sabemos que ahora son más comúnmente, se quedan con la tecnología, el internet, el celular, se acuestan más tardíamente, con lo cual se despiertan más tardíamente. Y eso en general se sabe que la civilización, los cambios tecnológicos de los últimos años han modificado, cada vez dormimos menos y dormimos peor. O nos acostamos mirando una pantalla, que eso también tiene consecuencias. En ese sentido, profesor, usted hablaba, por ejemplo, del uso de la tecnología ya sobre la hora de ir a dormir, pero en realidad estamos vinculados con las nuevas tecnologías durante todo el día, sometidos a diferentes estímulos. Ese uso de la tecnología en el día a día, ¿cómo afecta a la hora de poder bajar la guardia y predisponernos a dormir? Esto hasta podríamos hacerlo extensivo hasta la población adulta. Sí. Si hablamos del sueño, después podemos hablar de otras cosas. La tecnología se instaló sin estudiarla previamente. Ahora estamos viendo las consecuencias de algo que se nos instaló y no los pudimos estudiar. Sabemos que aumenta el riesgo de obesidad. El niño que duerme poco tiene más riesgo de obesidad, porque durante el sueño se segrega una hormona que nos quita un poco el apetito. El niño, que está expuesto a la tecnología en forma excesiva, muchas veces hay un mecanismo regulador que de la época de las cavernas, a lo que no había luz artificial, se iba a la luz natural, se segrega una hormona que se llama melatonina, eso nos determina que nos venga sueño y nos dormíamos y nos despertamos justamente con el sol. Esto, cuando uno le impone la tecnología previa a dormir, determina que esa secreción natural se corre, se difiere, con lo cual está eso de que se duerme tarde y se despierta más tarde. Eso en general se puede regular justamente con disminuir el exceso de tecnología antes de acostarse, 2 horas antes. Diríamos, todo lo que son los hábitos de sueño, y eso mejora muchísimo el rendimiento. También pasa esto con el insomnio del lactante, que como decía la profesora, habitualmente es problema más de hábitos, de haberle enseñado mal a dormir, ¿no? Justamente también determina que ese niño no tenga un sueño suficiente y adecuado. Eso es en cuanto a cómo impacta la tecnología en el sueño. Impacta negativamente y especialmente en las horas previas a dormirse. Después, en el resto del día, sabemos también que el niño, que está con exceso de tecnología tiene más riesgo de tener síntomas de trastorno atencional e hiperactividad, a veces de elementos de ansiedad, a veces el problema, de la obesidad, también el tema de importarle poco lo que le pasa al otro, ¿no? Son como totalmente bastante abúlicos a todos los problemas sociales. Esos son efectos negativos de la tecnología
en los niños y en los adultos. Más allá de quitarnos algo que es la comunicación social, mirarlos a los ojos, abrazarnos, hablar, hay menos lenguaje que lo que teníamos antes, pero eso va más allá del sueño. Ahora, doctora, usted enumeraba situaciones patológicas del sueño, ¿no? Y hacía una diferencia con lo que son malos hábitos. Si fuéramos a los malos hábitos, ¿no? Si ya no hablamos de un tema de reflujo específico o de ese movimiento de piernas reiterado en la noche o el tema de quizás un problema de amígdalas, si descartamos el tema patológico, porque también tenemos que hacernos cargo, digamos, de nuestra parte de los malos hábitos. ¿Qué recomendaría en ese sentido cuando se trata sobre todo de niños pequeños que dependen un poco de la rutina que nosotros le ofrezcamos y de esa rutina de sueño, ¿verdad?, tan importante? Lo más importante es saber que digamos, los bebés tienen un ritmo diferente que el adulto. O sea, el ritmo de sueño, vigilia del adulto es distinto que el del bebé en los primeros 6, 9 meses de su vida, digamos. Los primeros 9 meses, entre 6 y 9 meses de vida, los bebés tienen lo que se llama un ritmo ultradiano. O sea, comen, duermen, pero no es ese ritmo nuestro que la noche se duerme y el día, justamente por el estímulo que tiene la melatonina, nosotros de día estamos despiertos, de noche dormimos. En general hay gente que tiene trabajo, pero bueno. O sea, la importancia que tiene que desde que el niño vaya a adquirir su ritmo adulto de sueño, el niño aprenda a dormir bien. Y muchas veces lo que hay es que como el niño se despierta de noche, la mamá lo alimenta, por ejemplo, sin que haya necesidad. Entonces el niño no aprende a que la noche es para dormir y el día es para estar despierto, que es lo que le va a pasar después cuando sea más grande. Entonces, los hábitos son muy importantes, tanto digamos, para el niño chico como para el niño más grande, como decía el profesor, respecto a las tecnologías. Pero el niño pequeño tiene que tener su rutina, del mismo modo que le enseñamos a comer. Para enseñarle a comer al niño, uno lo sienta en la sillita y le da la comida. Y lo sienta en la sillita en la cocina, en el comedor, no lo lleva, yo que sé, al baño. Pero eso sobre alimentarlo de noche, porque eso, no, los que estamos con bebitos ahora, nos preguntamos, bueno, entonces ¿hasta qué punto hay que alimentarlo de noche o no? Eso es uno de los grandes problemas. No hay que ser fundamentalista, como siempre le digo a las mamás. Uno tiene que ir llevando al niño a la situación de mayor normalidad. O sea, yo no soy de la idea de que haya que dejar llorar al niño toda la noche, pero sí es necesario que el niño vaya espaciando las horas en que se alimenta. O sea, normalmente es cada 3 horas, 2, 4 horas, según que los niños comen. Pero bueno, hay que ayudarlo a que a partir de los 6, 8 meses, salvo que tenga algún tipo de patología, evidentemente. Siempre descartando las patologías. Digo, si hablamos, ¿no?, de niños normales, gorditos y risueños, hay que enseñarles a que la noche es para dormir. Y por lo menos 6 horas de corrido, tanto para el niño como para los padres. Porque los padres deben dormir también, si no, los padres funcionan mal. Claro, sacando a los niños en etapa de lactancia. ¿Qué hábitos son los que deberíamos todos llevar a la práctica para poder generar un sueño saludable en los niños? Lo principal, bueno, ya desde bebitos, lo primero, no sobreabrigarlos mucho, ponerlos en un colchoncito duro y que el niño se duerma en su cama. No hay que dormirlo sacudiéndolo, balanceándolo, llevándolo en el coche, haciéndole movimientos intempestivos, porque uno debe imaginarse qué sensación le causaría a uno eso. Al final yo creo que muchos niños se duermen para que no lo sacudan más. Entonces, bueno, pero otros también tienen, te digo, que cada maña para dormirse. Claro, pero lo importante, digo, también va mucho en cómo se siente la madre y el padre, pero digo, en general siempre madre y padre tienen que funcionar juntos para que el niño aprenda a dormir. O sea, deben de estar tranquilos, deben de preparar la hora del sueño. No, digamos, el sueño tiene que estar previsto. Después el niño cena, o sea, se lo bañó al bebé, ¿no? Digo, se lo baña, se le da de cenar, se le cuenta un cuento, no se lo pone adelante de la televisión o yo qué sé, o se pelean el padre y la madre adelante del niño. No, al niño se le cuenta un cuento, se le habla suavemente, se lo lleva a su habitación y se lo pone en la cuna y se le dice, bueno, cariño, ahora vamos a dormir. Los niños gritan, lloran, arman un escándalo. Entonces ahí hay que ver, padre y madre se ponen de acuerdo y una vez va el padre, otra vez va el madre, para que el niño entienda que eso no va a cambiar. Los niños son sabios. Si uno tiene cierta los padres firmeza, tienen que estar convencidos con eso. Los padres convencidos y también los padres tienen que tener cierta serenidad. Si las madres están deprimidas, angustiadas, los niños duermen mal.
Tenemos una baja tolerancia a la frustración los padres también. Que queremos solucionarlo todo inmediatamente. Hay que tener paciencia. Criar a los hijos es algo de mucha paciencia. Sin Y duda. si uno la tiene, andan bien. Doctor. No, digo, hace años, cuando yo era chico, había una propaganda que decía: uno se pasa la tercera parte de su vida durmiendo, cómprese un buen colchón. Sí, sí. Y bueno, creo que lo que hablábamos era, hay que enseñarle a dormir bien y de entrada, que es más fácil. Claro. Tú decías, ¿qué hacer cuando sea adolescente? Bueno, pero si uno de chico le enseñó buenas pautas para dormir, el niño se autorregula y duerme solo, porque todos somos animal de costumbre. Y si el niño sabe que su costumbre es esta rutina, esta se acuesta, se duerme leyendo un libro, etcétera, etcétera, luego va a ser más fácil que en su vida aprenda a dormir y tenga menos trastornos, porque decíamos, se sabe hoy en día que aumenta 2 puntos la posibilidad de tener ansiedad, depresión de la persona que no duerme. La persona que duerme mal por razones laborales muchas veces tiene más trastornos de conducta, trastornos psiquiátricos, una cantidad de riesgos mayores. De salud en general, ¿no? Y todo eso repercute en la salud. No solamente, diríamos, el sueño es algo como para descansar. Ahí sigue trabajando todo nuestro organismo, nuestra maquinaria, y es fundamental respetarlo. Estamos durmiendo menos que antes y eso no es más salud. Bueno, en definitiva tenemos este libro porque es una investigación muy importante, en definitiva, que han realizado con diversos especialistas en la materia. Es bueno saber que en nuestro país, bueno, está todo este conocimiento y quizás también un poco, bueno, reclamarle a los pediatras en general que es un tema a conversar con madres y padres. Y a los padres encargarnos también de Y consultar. también a veces no naturalizar de que el trastorno de sueño es algo normal, Sin sino también Exactamente. consultar más sobre ello. Gabriel ¿no? González, Cristina Escabone, muchísimas gracias por esta presencia en Buen Día Uruguay. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un Un placer. placer.